La mañana del día que debía ponerse lo que quedaba del vestido de encaje heredado, ella despertó con un presentimiento. El suelo iba a ceder. No por superstición, sino porque hacía meses que aquel hogar ya no le pertenecía. La casa estaba tomada por silencios calculados, olores nuevos y un orden que no era el suyo. La voz que, en otros tiempos, despertaba la casa con canciones de cocina ya se había callado para siempre, quedando apenas en el retrato enmarcado en la cómoda del pasillo. Era rubia, de rasgos suaves y mirada que siempre buscaba el lado luminoso de las cosas. Había crecido así bajo la mano dulce de su madre, quien le enseñara a coser, a domar la ansiedad hilvanando telas, a transformar faltas en detalles bonitos. La madre nunca prometió que la vida sería tranquila. Prometió apenas que, si un día la marea cambiara, ella no se perdería de sí misma. La memoria de la madre era la sala donde ella respiraba, un lugar invisible que la protegía de los vientos fríos. Pero aquella mañana ni el retrato parecía suficiente. La casa estaba perfumada en exceso, al punto de marear, y había un toque de hierro en el aire, el tipo de olor que anuncia puertas cerradas. Cuando el padre decidió recomponer su vida y trajo para dentro de aquella casa a la mujer de sonrisa controlada, también rubia, los ojos de ella intentaron ver lo que había de bueno. La nueva esposa, sin embargo, ocupó cada espacio como quien mide centímetros, como quien repara en el polvo para transformarlo en argumentos. La primera cosa que hizo fue recoger en una caja las cintas y hilos que quedaban sobre la mesa de la sala. Dijo que era por organización. Después, las fotos. Dijo que era por orden. Por fin, el tono de voz del padre dijo que era por amor. La madrastra, rubia de cabellos muy lisos, no gritaba. Medía palabras. Y era justamente en ese control donde residía la crueldad. Arquitectaba pequeñas humillaciones para que parecieran descuidos. Una taza mal secada colocada en el lugar preferido de la antigua taza de la madre. Una frase dicha a medias en presencia del padre. Una nota olvidada a propósito en la mesa, mencionando cuentas, deudas, recordando que la muchacha cuesta caro para tan poco retorno. La muchacha, en ese caso, era la hija. Aunque adulta, la llamaban niña para disminuirla, y la llamaban niña también en la invitación de la boda, la misma invitación que la madrastra insistiera en revisar, justificando correcciones en el estilo y en el papel. La vida, por aquellos días, se había vuelto un juego de bastidores. En el día de la boda, el vestido, que ella misma adaptara con el aliento del recuerdo de la madre, estaba en el perchero. El padre no tocó a la puerta para desearle felicidad. Mandó recado seco por la nueva esposa. Sé breve, el salón tiene horario. El corazón de ella intentó perdonar esa falta, atribuyéndola al nerviosismo, al peso de la nueva organización de la casa. Abrió la caja donde guardaba la tiara de encaje. Última pieza cosida por la madre. La caja, vacía. Llamó, con cuidado, a la mujer que ahora llamaban mamá, solo para atender el capricho de ella. Y vio en los ojos de ella un destello de satisfacción que desmentía el tono neutro. Tal vez la perdiste, querida. El desorden era tanto. El padre, al oír el llamado, entró apresurado. Traía en el rostro la impaciencia de los que prefieren la versión que los libra del trabajo de ver. Dijo que, si no estaba lista en 15 minutos, cancelarían. Aquello no era sobre la boda en sí, era sobre la autoridad de quien se siente, de repente, dueño de todo. El camino hasta el salón fue un corredor de sombras. Al llegar, un vacío donde debía estar la alegría. El novio no apareció. La madrastra suspiró alto suficiente para que todos oyeran, como quien sufre, y con una mirada calculada, pasó al padre el celular mostrando un mensaje que, supuestamente, el novio enviara en la madrugada. No puedo. Ella es como una niña, no está lista. El padre no procuró oír la versión de la hija, no preguntó nada.
Actuó con la prisa de los que quieren librarse pronto del bochorno. Se aproximó con la esposa al lado y la expulsó del salón. No hubo gritos, apenas palabras firmes, dichas como quien hace un favor al orden. No vuelvas a casa. El silencio que siguió fue más violento que un empujón. Y el retrato de la madre, que la acompañara en el pensamiento hasta allí, pareció por primera vez distanciarse de ella. La humillación, pública y precisa, podría ser un fin. Fue, sin embargo, un comienzo torcido. Ella salió del salón sin bolso, sin teléfono, sin la tiara de encaje. Caminó hasta una plaza, donde se sentó en un banco e intentó coser lo que restó del día con los dedos, como si bordar el aire pudiera crear una salida. Lloró poco, porque aprendiera con la madre que llorar mucho pronto antes de actuar es como mojar tela antes de remendar. El hilo resbala. Se quedó algún tiempo respirando, hasta que un coche se aproximó despacio. No era un coche que llamara atención por lujo, llamaba atención por cautela. Dentro de él, un hombre, rubio, mirada atenta, estacionó a una distancia respetuosa y, sin bajar, bajó el vidrio. Preguntó si ella estaba bien, con la preocupación simple de quien no precisa probar bondad. Ella dijo que sí, que precisaba apenas de un lugar para estar. Él ofreció un café en una panadería próxima. No había intención maliciosa en el convite. Había una naturalidad sincera que, en aquel instante, valió más que cualquier promesa. El hombre, discretamente bien vestido, tenía la calma de los que aprendieron a oír. Era millonario, aunque esa palabra no se mostraba en los gestos. Explicó, sin ostentación, que invertía en pequeñas empresas de barrio, ayudándolas a reorganizarse. Dijo que aquel barrio hacía parte de un proyecto suyo de revitalización y que, por eso, estaba siempre por allí. Ella contó, con pudor e interrupciones, lo que había sucedido. Él no reaccionó con frases listas. Preguntó si había algo que realmente importaba para ella recuperar en aquel día. Ella respondió: la tiara de encaje, cosida por la madre, estaba perdida. Y, más que eso, el derecho de llevar consigo las cajas de costura que estaban trancadas en la casa del padre. El hombre, entonces, ofreció algo que parecía tonto. Vamos hasta allá. Si no nos abren, llamamos a alguien de la ley, pero sin confusión. Ella habría rechazado, no fuera por la novedad del cuidado. Al llegar a la casa, la madrastra no abrió el portón. No hubo gritos. Hubo, allí, una voz que salió cortante. La mujer insinuó que la presencia de aquel hombre era impropia. Habló de decencia y vecinos. El padre surgió luego atrás, con el semblante cansado de quien no sustenta las propias decisiones. Dijo que no había nada allí que perteneciera a la hija además de las ropas. El hombre, sereno, pidió que verificaran el inventario de la madre, documento simple que estaba en el fondo de un cajón y que listaba la tiara de encaje, la máquina de coser y las cajas de materiales como bienes donados a la hija. La madrastra endureció, pero vaciló. El padre, tocado por un resto de vergüenza, mandó que se dieran las cajas. La tiara, sin embargo, no estaba allí. La madrastra, con una sonrisa corta, garantizó que no la había visto desde la mudanza. La muchacha llevó las cajas, la máquina y la falta. Esa fue la primera vuelta. El papel olvidado que comprobaba que, aún ausente, la madre cuidara de dejar para la hija un pedazo sólido de sí. Las cajas cargaban restos de telas, hilos, moldes y un cuaderno amarillento con anotaciones de puntos y consejos de ajustes. En la tapa, las manos de la madre habían escrito con letra firme una promesa: para cuando la vida apriete, recordar que la mano sabe el camino. En aquella noche, inclinada sobre el cuaderno, la muchacha encontró un sobre pegado a la contratapa. Dentro de él, una tarjeta de visita antigua de una pequeña tienda de novias del centro y, en el reverso, una nota:
Si un día necesitas refugio, busca a estos ojos. Son de confianza. En la firma, apenas una inicial. El millonario leyó la nota con atención y reconoció el nombre. Era de una señora que él conocía, una costurera retirada a quien ayudara a mantener el punto. Decidieron ir hasta allá. La dueña de la tienda, cabellos plateados y memoria viva, recibió a la muchacha con un abrazo que parecía aguardado. Contó que conociera a la madre de ella cuando ambas eran muy jóvenes, que la admiración fuera recíproca. Explicó, con determinación, que aquella tiara de encaje fuera hecha a 6 manos en un verano distante y que tenía un detalle único, un punto de acabado que solo ellas dos dominaban. Dijo, con delicadeza, que había visto, días antes, una tiara idéntica en un anuncio de venta en una joyería de usados. El millonario, con discreción, anotó el lugar. Allí, pública y silenciosamente, aconteció la segunda vuelta, la revelación de que la tiara había sido vendida antes de la boda, y no perdida. En la joyería, el dueño confirmó la pieza, describiendo quién la vendiera. No dio nombres, por ética comercial, pero describió sin querer el capricho de la mujer rubia que la entregara como si descartara algo sin valor. El millonario ofreció, sin vacilar, comprar la tiara de vuelta. El vendedor, percibiendo la urgencia, infló el precio. El millonario podría haber pagado sin pestañear, pero prefirió firmar una propuesta con valor justo y dar un plazo corto. Mientras tanto, intuyó que había más por detrás de aquella prisa en deshacerse de una memoria. Propuso a la muchacha un acuerdo temporario, que ella montara un taller con las cajas de la madre, en una sala vacía de uno de los inmuebles de su empresa social, para retomar la dignidad con trabajo. Ella aceptó, porque dignidad con trabajo era la frase que su madre habría escogido. El taller improvisado se tornó testigo de la tercera vuelta. Las manos de ella volvieron a recordar el camino, y los ojos a crear. El primer encargo vino por casualidad, de la misma panadería donde tomaron café. Querían delantales nuevos para el aniversario del establecimiento. Ella se esmeró en ellos con una barra de encaje discreta. El éxito fue inmediato. La noticia corrió por el barrio, y la novia, una vez sin novio, se volvió la muchacha de los delantales que parecían abrazos. El dinero no era mucho, pero era justo, y la sensación de pertenencia que el padre y la madrastra le habían arrancado comenzó a ser recuperada punto por punto. El novio ausente, al saber por los corredores de la ciudad que la muchacha estaba trabajando con empeño, intentó aproximarse. Vino con la justificación que le era pasajera, que fuera inducido a creer, por mensajes apócrifos enviados de un número desconocido, que ella no lo amaba, que había una relación con un inversor y que estaba usando la boda para proteger intereses. El millonario, que hasta entonces se mantuviera al lado de ella con discreción, percibió la trama invisible. Alguien plantaba la discordia de dentro. Investigó con la paciencia de los que no precisan venganza, apenas reparo, y encontró. La cuarta vuelta vino con el rastro de un correo electrónico, enviado de la computadora de la casa del padre, en nombre de la muchacha, renunciando a la boda y pidiendo tiempo. El archivo, salvado con distracción en una carpeta de documentos, atestaba la falsificación. El padre negó, atónito. La madrastra, calma como siempre, llamó de coincidencia. El millonario no insistió. En vez de eso, llevó el caso a una profesional de confianza, que sugirió, dentro de la ley, un pedido de retractación pública del novio por la cancelación abrupta, bajo pena de responsabilización contractual con el salón y proveedores. El novio, débil para asumir la propia debilidad, prefirió el silencio. Mientras tanto, la tiara de encaje reapareció. La joyería, presionada por el plazo, bajó el precio. El millonario la compró y entregó a la muchacha sin discurso, como quien devuelve el agua al lecho.
Ella lloró por la primera vez desde la expulsión, y lloró de forma limpia. La quinta vuelta. Recuperar un símbolo era recuperar un eje. Con eso, decidió que no rasgaría la invitación de la boda, sino que la transformaría en molde para un nuevo futuro. Cosió, con la tiara a la vista, una colección de pequeños accesorios de encaje para novias y madrinas. El barrio adhirió. En poco tiempo, el taller se volvió punto de encuentro para mujeres que querían historias cosidas junto con las barras. La dueña de la antigua tienda se tornó su consejera y amiga. El padre, observando desde afuera la creciente independencia de la hija, los elogios del barrio, y pesando en la balanza las palabras frías de la esposa, comenzó a desconfiar de sí mismo. Pasó a surgir en el taller en la hora del cierre, sin coraje para entrar. Fue la consejera, la amiga de la madre, quien lo percibió parado en la acera, y lo invitó a entrar, con la autoridad de quien conociera la historia desde antes. La sexta vuelta aconteció allí, delante de los hilos y encajes. El padre lloró por la primera vez. Confesó que, desde la pérdida de la primera esposa, huía de todo que recordaba ternura, por miedo de sufrir. La nueva mujer le ofreciera orden, y él confundió orden con amor. Pidió perdón, no con palabras grandes, sino con la humildad de quien acepta que hizo poco de una hija. La muchacha, que aprendiera con la madre que perdón no es un premio, sino un camino posible, pidió un tiempo, no para punir, sino para madurar el gesto. La madrastra reaccionó como quien ve la fortaleza construir fisuras, se tornó más afirmativa, más presente en las conversaciones de corredor y, por fin, cometió el gran error. Apareció en el taller con la propuesta de compra. Para facilitar la vida de todos, dijo, puedo asumir el negocio y tornarlo más profesional. El millonario, con la paciencia mal disfrazada, preguntó de dónde vendría el dinero. Ella respondió con la seguridad de los que piensan que todos aceptan medias verdades, citando un préstamo con garantía de una casa de familia. La séptima vuelta se reveló en una consulta simple al notario. La tal garantía era, en verdad, la casa de la madre, que la madrastra intentaba tomar por medio de un poder mal explicado que el padre firmara, en la prisa de librarse de burocracias. El documento no se sustentaba jurídicamente para la finalidad pretendida. El padre, más avergonzado, rasgó simbólicamente la confianza ciega que depositara y revocó cualquier poder concedido. El intento de la madrastra, bonito por fuera e ilegal por dentro, se derrumbó. A esa altura, la relación entre la muchacha y el millonario ya había pasado de gratitud para algo que, sin nombres, ya era amor. Los dos, rubios, guardaban un reflejo de luz parecida cuando reían de las pequeñas victorias del día. Él, sin embargo, trajo la octava vuelta con honestidad, revelando que conociera a la madre de ella en la juventud, cuando intentara comprar, sin éxito, un vestido hecho por ella. Dijo que la madre rechazara el pago alto que él ofreciera, insistiendo en cobrar lo justo, y nada más. Ese gesto lo impresionó al punto de, años más tarde, cuando pudo, haber decidido crear un proyecto para sustentar artesanas honestas y discretas. Tal vez sin saber, la madre tuviera influencia en la elección social que lo guiaba. Para la muchacha, esa revelación adicionó sentido a aquello que ya hacía sentido. No era caridad que la aproximara de aquel hombre, sino una alianza invisible firmada a partir del carácter de la madre. Con el avance del taller, surgió la oportunidad de exponer las piezas en un evento de la ciudad. El espacio escogido fue el mismo salón de la boda cancelada. No por ironía, sino por necesidad. Era el único con la estructura adecuada. La muchacha aceptó, cierta de que reaparecer allí vestida de trabajo y no de novia era una forma de reacomodar las sillas del propio destino. En el día de la exposición, presentes la consejera, el padre al fondo y el millonario al lado. La madrastra apareció, firme, sin invitación, e intentó un último golpe. Se aproximó de una reportera local
y con voz de lamento, insinuó que la muchacha se había aprovechado de un benefactor para ascender, sugiriendo que los lucros del taller eran fachada para negocios oscuros. La reportera, curiosa, quiso saber más. El millonario, entonces, trajo la novena vuelta con elegancia. Abrió, allí mismo, los reportes públicos de su proyecto social. Las notas fiscales del alquiler simbólico de la sala, los recibos de los encargos. Mostró, con cifras y transparencia, que allí no había nada a esconder. La reportera, con una materia atenta, viró la narrativa. Destacó la fuerza de una joven que transformó un abandono en profesión, la red de apoyo formada por mujeres del barrio y la importancia de inversores éticos. Las palabras impresas en el periódico local brillaban como hilos de oro en el tapiz que la muchacha había comenzado a tejer con sus propias manos. La madrastra, al leer la noticia que celebraba lo que ella intentara destruir, sintió el peso de su propia estrategia desmoronarse. Había calculado cada movimiento como quien juega ajedrez contra piezas invisibles, pero no contó con que la verdad tiene una manera peculiar de encontrar la luz, incluso en los rincones más oscuros. En el final del evento, en un rincón discreto, el padre se aproximó a la hija con un objeto en las manos, la carta que la primera esposa le escribiera cuando supo que un día quedaría ausente. La carta hablaba de cosas simples y eternas. Pedía al marido que, si el dolor un día lo dejara duro, no se olvidara de ser leve con la niña. Pedía que la niña nunca dejara de confiar en las manos. Pedía, por fin, que, si algún día el amor tocara a la puerta con un rostro nuevo, no confundieran miedo con prudencia. Era un recado que llegaba tarde, pero aún en tiempo. Las manos de la muchacha temblaron al sostener el papel amarillento. La letra de su madre, firme y delicada al mismo tiempo, parecía respirar en cada trazo. Leyó en voz baja, mientras las lágrimas corrían libres por su rostro. El millonario, parado a su lado, colocó una mano suave sobre su hombro, no para consolar, sino para acompañar. El padre, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, finalmente habló las palabras que debería haber dicho meses atrás. Perdóname por haber sido ciego. Perdóname por haber elegido la comodidad sobre el amor. Tu madre me pidió que fuera tu refugio, y yo me convertí en tu tormenta. La 10ª vuelta, final y luminosa, aconteció cuando la muchacha, sosteniendo la carta y la mirada del hombre que escogiera amar, tomó una decisión que cerraba el círculo de una forma imprevisible y aún así natural. No volvería para la casa del padre, pero lo recibiría, de allí en adelante, en la casa que comenzara a construir con el propio trabajo. Quería un hogar sin puertas trancadas, con la memoria de la madre en las paredes y la risa del futuro en las mañanas. La reconciliación, concreta, no salió en titulares ni se volvió espectáculo. Fue lenta, diaria, hecha de pequeños desayunos donde el padre aprendió a lavar cubiertos y a colocar sobre la mesa flores simples. Cada gesto era un pedido silencioso de perdón. Cada palabra medida era un intento de reconstruir el puente que él mismo había quemado. La madrastra, confrontada con la propia indigencia de afecto, prefirió irse por un tiempo, diciendo que precisaba respirar. El padre, finalmente lúcido, no la retuvo. Por primera vez en mucho tiempo, eligió a su hija sobre la ilusión de orden que la nueva esposa había traído. La muchacha, con el millón de pequeñas cosas a hacer en su taller y con el apoyo discreto del hombre que la amaba, expandió el proyecto. Comenzó a dar clases de costura a las mujeres más viejas del barrio, muchas de las cuales guardaban historias guardadas en cajas olvidadas. Creó un programa de becas para jóvenes aprendices y, en honor a la madre, bautizó el espacio con un nombre que no era un nombre, sino una idea: Casa del Punto Seguro. El nombre resonó en el barrio como un himno suave.
Las mujeres comenzaron a llegar no solo por los delantales y los accesorios de encaje, sino por la sensación de que, dentro de aquellas paredes, sus historias importaban. Cada puntada era una conversación, cada hilo era una confidencia. Una tarde, mientras enseñaba a una señora de manos arrugadas cómo hacer el punto que su madre le enseñara, la muchacha sintió algo que no sentía desde antes de la boda cancelada. Paz. No era la paz de quien olvidó el dolor, sino la paz de quien aprendió a transformarlo en algo bello. El millonario, observando desde la puerta del taller, sonrió con esa serenidad que lo caracterizaba. Él nunca había buscado ser el héroe de la historia. Apenas quería ser parte de ella. Y allí estaba, testigo de cómo una joven expulsada de su propia boda había construido un imperio de hilos y esperanzas. Pero la historia aún guardaba una revelación más. Una que cambiaría todo lo que la muchacha pensaba saber sobre su madre y sobre el hombre que ahora amaba. Una noche, mientras organizaba los documentos antiguos que el padre le había devuelto junto con la carta, encontró un sobre sellado con cera roja. Dentro, había fotografías viejas, su madre, joven y sonriente, parada frente a una pequeña tienda de costura, y al lado de ella, un joven rubio de mirada atenta, el millonario. Las manos de la muchacha temblaron. No podía ser. Llamó al millonario, que estaba en la sala revisando los planes de expansión del proyecto social. Él vino de inmediato, y al ver las fotografías, su rostro palideció. «Necesito contarte algo», dijo él, con una voz que mezclaba vergüenza y alivio. «Algo que debía haberte dicho desde el principio». Se sentaron juntos en el pequeño sofá del taller, rodeados por telas y memorias. Y él comenzó a hablar. «Conocí a tu madre cuando yo tenía 23 años», comenzó el millonario, con la voz cargada de una emoción contenida durante años. «Yo era apenas un joven con sueños grandes y bolsillos vacíos. Trabajaba en una empresa de inversiones pequeña, haciendo mandados, aprendiendo el oficio. Un día, mi jefe me pidió que fuera a encargar un vestido para su esposa. Me dio una dirección y un sobre con dinero». La muchacha escuchaba en silencio, sosteniendo las fotografías entre sus dedos temblorosos. «Llegué a una tienda pequeña en el centro. Tu madre estaba allí, con las manos llenas de tela blanca, riendo de algo que su socia había dicho. Cuando me vio, me saludó con una calidez que nunca había encontrado en ninguna parte. Le expliqué lo que precisaba, y ella, sin dudar, me mostró sus mejores trabajos. Él hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero cuando abrí el sobre y conté el dinero, me di cuenta de que mi jefe había puesto el triple de lo que cualquier vestido costaría. Le ofrecí todo, pensando que era lo justo. Tu madre me miró directamente a los ojos y dijo: «Hijo, el trabajo tiene un precio, no más, no menos. Si acepto esto, estaría robando, y robar el fruto de otro es robar el propio carácter». Me devolvió el dinero extra y me cobró apenas lo justo. La muchacha sintió las lágrimas subir. Esa era su madre, justa, firme, incapaz de doblarse ante la tentación. «Ese gesto me marcó para siempre», continuó el millonario. «Volví a aquella tienda varias veces después, no para encargar vestidos, sino para conversar. Tu madre me enseñó más sobre ética y dignidad en aquellas conversaciones que cualquier libro de negocios podría enseñarme. Cuando finalmente conseguí ascender en mi carrera, cuando comencé a ganar dinero, fue la voz de tu madre que oí en mi cabeza. Cobra lo justo, hijo, no más, no menos». Él tomó las fotografías de las manos de ella, observándolas con nostalgia. Esas fotos fueron tomadas en el día en que inauguró su propia tienda. Yo estaba allí porque quería ayudarla financieramente, ofrecerle un préstamo sin intereses, algo, pero ella rechazó, como siempre. Dijo que construiría su sueño con sus propias manos, paso a paso, y lo hizo. La muchacha finalmente habló, con la voz quebrada. «¿Por eso me ayudaste aquella tarde en la plaza? ¿Porque conociste a mi madre?» Él negó con la cabeza, con una sinceridad absoluta en los ojos.
No. Te ayudé porque vi en ti el mismo fuego que vi en ella. La misma dignidad. Cuando te vi sentada en aquel banco, cosiendo el aire con los dedos, supe que eras hija de aquella mujer extraordinaria. Pero no fue caridad, ni deuda del pasado. Fue reconocimiento. Reconocimiento de que algunas personas merecen que el mundo conspire a su favor. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de la muchacha ahora. Entendía, finalmente, que la red invisible que su madre tejiera en vida continuaba sosteniéndola, incluso después de tanto tiempo. La bondad que su madre plantara en un joven inversor había germinado y años después había regresado a ella en forma de apoyo, respeto y, ahora comprendía, amor verdadero. ¿Mi padre sabe de esto?, preguntó ella. No lo creo. Tu madre y yo perdimos contacto cuando ella conoció a tu padre. Fue la elección correcta. Ella amaba a tu padre profundamente, y yo seguí mi camino. Solo años después, cuando comencé mi proyecto social de revitalización de barrios, descubrí que la antigua tienda donde ella trabajó estaba en una de las áreas que yo estaba ayudando. Fue allí donde reencontré a la socia de tu madre, la señora de cabellos plateados. La muchacha abrazó las fotografías contra el pecho. Todo tenía sentido ahora. La nota en el cuaderno. La consejera que la recibió como si la esperara. El cuidado meticuloso con que el millonario la había ayudado, sin nunca sobrepasar los límites del respeto. «Hay algo más que necesitas saber», dijo él, sacando de su cartera un papel doblado. «Tu madre me escribió una carta, poco antes de que su situación de salud empeorara. No sé cómo supo dónde encontrarme, pero la carta llegó. Guardé esta carta durante años, sin saber qué hacer con ella. Ahora entiendo que ella sabía, de alguna manera, que nuestros caminos se cruzarían nuevamente. Paz». Le entregó el papel a la muchacha. Con manos temblorosas, ella desdobló la carta y comenzó a leer la letra familiar de su madre. «Querido amigo de tiempos mejores, si esta carta llega a tus manos, es porque mi tiempo en este mundo está llegando a su término. No temo partir, pero temo por mi hija. Su padre es un hombre bueno, pero débil ante la soledad. Temo que, en su desesperación por llenar el vacío que dejaré, tome decisiones que la lastimen. Si algún día ella necesita ayuda, si algún día el mundo se vuelve pesado de más para sus hombros jóvenes, espero que el destino conspire para que tú estés allí, no como salvador, sino como testigo de que la bondad todavía existe. Enséñale lo que me enseñaste a mí, que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo elige vivir, con gratitud eterna por haber sido luz en mi camino cuando era joven y perdida. La muchacha no podía parar de llorar. Su madre, incluso en los últimos momentos, había pensado en ella, había tejido una red de protección que trascendía el tiempo y el espacio. El millonario, ese hombre que había aparecido como por casualidad en la plaza, no era casualidad en absoluto. Era parte del plan invisible que su madre había trazado con la sabiduría de quien sabe que el amor verdadero es prever, proteger y confiar. Por eso nunca te presioné, dijo él suavemente. Por eso respeté cada paso tuyo, cada decisión, porque tu madre no me pidió que te salvara, me pidió que fuera testigo de tu propia fuerza, y lo fui, y lo soy, y si me lo permites, lo seré para siempre. La muchacha lo miró a través de las lágrimas. Todo el dolor, toda la humillación, todo el abandono que había sufrido en aquel salón de bodas, parecían ahora parte de un camino tortuoso pero necesario. Un camino que la había llevado hasta allí, hasta aquel momento de claridad absoluta. «Te amo», dijo ella, con una simplicidad que contenía universos. «No porque me hayas ayudado, no porque conociste a mi madre. Te amo porque eres quien eres, porque me enseñaste que la dignidad no se mendiga, se construye, porque me mostraste que el amor verdadero no rescata, acompaña,
Él sonrió, con esa sonrisa serena que lo caracterizaba, y la abrazó. No con la urgencia de quien teme perder, sino con la certeza de quien finalmente encontró. Afuera del taller, el barrio continuaba su ritmo cotidiano. Mujeres conversaban en las esquinas, niños jugaban en las plazas, comerciantes abrían sus tiendas. La vida seguía, como siempre sigue, indiferente a los dramas individuales y, al mismo tiempo, tejida por ellos. La consejera, la amiga de la madre, apareció en la puerta del taller con una bandeja de té caliente. Había percibido, con la intuición de quien vivió mucho, que algo importante había acontecido allí dentro. ¿Todo bien, niños?, preguntó con ternura. Todo más que bien, respondió la muchacha, secando las lágrimas y sonriendo. Finalmente entiendo todo. La consejera asintió, sabiendo sin preguntar. Colocó la bandeja sobre la mesa y se sentó con ellos, formando un pequeño círculo de afecto en medio del taller lleno de memorias y futuros posibles. En un fin de tarde, la consejera sugirió que la muchacha, si quisiera, podría resignificar el día de la boda. No una boda con la pompa de la primera, sino una celebración escogida por ella, en el jardín del taller, con delantales colgados como banderolas y la tiara de encaje no como corona, sino como detalle discreto en el puño del vestido, junto al corazón. El hombre rubio sonrió con la serenidad de los que esperan en el tiempo correcto. El padre trajo el retrato de la madre y lo colocó cerca de las flores, no como una ausencia que manda, sino como una presencia que bendice. Hubo música, risas, pan caliente y el rumor de vidas que se acomodan. En esas horas no se precisa de grandes trofeos, bastan manos dadas y una casa que aprendió a ser hogar. La ceremonia fue simple pero profunda. No hubo lista de invitados elaborada, apenas las personas que realmente importaban, la consejera, las mujeres del barrio que habíanse tornado amigas y alumnas, los comerciantes que apoyaron el taller desde el principio, y el padre, ahora más humilde y presente. El vestido que la muchacha eligió no era el mismo que había preparado para la primera boda. Era uno nuevo, cosido por sus propias manos durante las noches tranquilas en el taller. Blanco como la promesa de un nuevo comienzo, con detalles discretos de encaje en las mangas y en el dobladillo. La tiara de la madre estaba allí, pero no sobre la cabeza, sino cosida con delicadeza en el puño izquierdo, cerca del corazón, como había sugerido la consejera. Cuando el momento de intercambiar las promesas llegó, no hubo un oficiante formal. Fue la consejera quien, con la autoridad que solo los años y la sabiduría otorgan, pidió a la pareja que hablara desde el corazón. El millonario tomó las manos de la muchacha entre las suyas y habló con esa serenidad que lo caracterizaba. Prometo ser testigo de tu fuerza, nunca obstáculo. Prometo caminar a tu lado, nunca adelante, ni atrás. Prometo amarte no por lo que puedo darte, sino por quien eres. Y prometo honrar la memoria de tu madre, siendo el hombre que ella creyó que yo podía ser. La muchacha, con lágrimas de alegría corriendo por el rostro, respondió: Prometo no olvidar nunca el camino que recorrí para llegar aquí. Prometo usar mis manos no solo para coser telas, sino para tejer redes de apoyo. Prometo amarte con la honestidad que mi madre me enseñó. Y prometo construir contigo un hogar donde las puertas nunca estén trancadas y donde el amor nunca tenga vergüenza de ser simple. Los aplausos fueron suaves pero sinceros. El padre, parado al fondo, lloraba abiertamente. Era la primera vez que realmente veía a su hija, no como la niña que había sido, ni como la carga que la madrastra le había hecho creer que era, sino como la mujer fuerte y digna que se había tornado, a pesar de todo. Después de la ceremonia, hubo una cena comunitaria. Cada persona del barrio había traído algo: pan, frutas, guisos, dulces caseros. La mesa improvisada en el jardín del taller se llenó de colores y aromas. Era una celebración de comunidad, no de ostentación.
Durante la cena, el padre se aproximó a la muchacha. Trajo consigo un pequeño paquete envuelto en papel simple. «Quiero que tengas esto», dijo, con la voz todavía cargada de emoción. «Tu madre lo guardó durante años. Decía que era para el día en que te casaras. Yo lo olvidé. Pero ahora, finalmente, es el momento correcto». La muchacha abrió el paquete con cuidado. Dentro, había un broche antiguo de plata, con un diseño delicado de hilos entrelazados. En la parte de atrás había una inscripción: «Los hilos que tejemos con amor nunca se deshacen». Era el broche que su madre usaba todos los días, el que sostenía su chal cuando trabajaba en la tienda. La muchacha lo sostuvo contra el pecho, sintiendo el peso de generaciones de amor y trabajo honesto. «Gracias, papá», dijo, y lo abrazó. No era un abrazo que borraba todo el dolor, pero era un abrazo que reconocía el esfuerzo de cambio, la humildad de aceptar los errores. Al final del evento, cuando los invitados comenzaron a despedirse, la madrastra surgió, no invitada, pero discreta. Traía un sobre. El mundo paró por un segundo, como quien sostiene la respiración antes del zambullida. Ella dijo que quería entregar documentos que había retenido por orgullo. La escritura de la casa de la madre, libre de cualquier amenaza, y un pequeño relicario que encontrara y guardara por despecho. No pidió perdón con palabras, porque las palabras a veces se rinden al hábito, pero entregó aquello que tomara. La muchacha recibió, agradeció sin teatralidad y vio en el gesto más un punto final, no un recomienzo para aquella relación. Las personas cambian, sí, pero ni siempre para donde precisamos que cambien. Lo esencial, en aquel instante, era asegurar que la memoria de la madre y el trabajo del presente no fueran más rehenes de nadie. El padre acompañó a la madrastra hasta la salida, pero no con la dependencia de antes. Hubo una conversación breve en la acera, palabras que nadie más oyó. Cuando él regresó, estaba solo, y había una ligereza en sus hombros que no existía antes. «Ella va a quedarse con su hermana por un tiempo», explicó a la hija. «Creo que ambos precisamos espacio para entender quiénes somos realmente, sin los papeles que nos impusimos uno al otro». La muchacha asintió. No había alegría ni tristeza en esa noticia, apenas aceptación. El padre estaba finalmente aprendiendo a tomar decisiones basadas en honestidad, no en miedo o conveniencia. La vida siguió, no como un cuento pulido, sino como el tejido que acepta enmiendas honestas. El taller creció, el programa social se amplió. El barrio ganó luces nuevas, no por reformas espectaculares, sino por la persistencia de lo cotidiano. El padre envejeció con alguna suavidad, familiarizándose con un amor que no exige control. Comenzó a ayudar en el taller, no cosiendo, porque nunca aprendió, pero organizando las entregas, conversando con los clientes, siendo parte de algo mayor que su propio dolor. La muchacha, rubia como en el primer día, pero más entera, aprendió a respirar en la propia casa. Y el hombre, millonario con modos simples, se mantuvo a su lado no como salvador, sino como par, recordando ambos de que la fortuna más rara es la que permite que los otros florezcan. El retrato de la madre, en lugar de honor en la entrada del taller, recibía diariamente un arreglo de flores del campo, no para ocultar el pasado, sino para reconocer la semilla que, plantada allá atrás, continuaba vivo el jardín. La casa del punto seguro se tornó referencia en la ciudad. Periódicos locales publicaron reportajes sobre el proyecto social. Universidades invitaron a la muchacha para hablar sobre emprendimiento femenino y economía solidaria. Pero ella nunca se dejó llevar por el brillo de la fama. Mantenía los pies en el suelo del taller, las manos en las telas, el corazón en el trabajo cotidiano. Un año después de la boda en el jardín, la muchacha descubrió que estaba esperando un bebé. La noticia llenó el taller de alegría. La consejera lloró de felicidad. El padre abrazó a la hija con ternura renovada,
y el millonario, su esposo, simplemente sonrió con esa serenidad que parecía decir, la vida continúa y es bella. Cuando la niña nació, pequeña y rubia como la madre y la abuela, la llamaron con un nombre simple pero lleno de significado, Clara. Clara, porque su vida sería transparente, honesta, iluminada por el legado de mujeres fuertes que vinieron antes. El día que trajeron a Clara del hospital, el padre estaba esperando en la puerta del taller con el retrato de la abuela en las manos. Con lágrimas en los ojos, susurró, «Tu abuela estaría tan orgullosa». Y en ese momento, todos supieron que era verdad. La madre, donde quiera que estuviera, estaba orgullosa. Orgullosa de la hija que no se rindió, orgullosa del hombre que honró su memoria, orgullosa del padre que finalmente encontró el coraje de ser mejor. La historia comenzó con una expulsión y terminó con una casa abierta. Comenzó con una tiara tomada y terminó con un puño adornado de encaje. Comenzó con un silencio impuesto y terminó con conversaciones que no temen los desacuerdos. Hubo 10 vueltas de trama que impulsaron la narrativa. El inventario olvidado que comprobó la herencia. El descubrimiento de la venta de la tiara. El taller improvisado que devolvió dignidad. La falsificación del correo electrónico que reveló la traición. La compra de vuelta de la tiara que recuperó el símbolo. El perdón preparado que abrió puertas. La revocación del poder que protegió el patrimonio. La verdad sobre el pasado entre la madre y el millonario que explicó la conexión. La exposición transparente que desmintió las mentiras. Y la restitución final de los documentos que cerró el círculo. Entre cada punto, una decisión, continuar. Y la felicidad, cuando finalmente se asentó sobre la mesa de madera que tantas veces viera encajes y lágrimas, no fue de estruendo. Fue la felicidad segura de quien reencontró el propio nombre, sin precisar de la reproducción de viejos dolores. Fue ese el milagro posible, sin fantasías, el de una muchacha que, al ser expulsada por un padre ciego y por una mujer resentida, fue encontrada por un hombre que reconoció, en la memoria de otra mujer, la medida justa de las cosas, y decidió, con ella, levantar una vida donde el amor no tuviera vergüenza de ser simple. Y así, querido espectador, termina esta historia de hilos, lágrimas y recomienzos. Una historia que nos enseña que las peores caídas pueden ser el comienzo de los vuelos más altos, que la dignidad se construye punto por punto y que el amor verdadero no rescata, acompaña. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar estas historias que nos recuerdan nuestra propia fuerza. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que tengo preparadas para ti, porque créeme, cada una es un viaje emocional que vale la pena recorrer. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué momento de la historia te emocionó más? ¿La reconciliación con el padre? ¿La revelación sobre el millonario y la madre? ¿O quizás el momento en que ella decidió no volver, sino construir su propia casa? Tu opinión importa, porque estas historias son nuestras, de todos nosotros que creemos en segundas oportunidades y en el poder transformador del amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tus manos también saben el camino.